en el índice y no encontré nada acerca del litis consorcio sobre este cuadro. La clase del 29 de agosto es de sujetos procesales. Y también está lo de temeridad y malicia. Claro. Lo de litisconsorcio e intervención de terceros no está en el capítulo de partes, sino en el que sigue, que se llama procesos con sujetos múltiples o algo así. Sí, en el libro de Palacios. Sí, en el libro de Palacio está en ese capítulo. Y lo de temeridad y malicia sí está en el capítulo de partes. Al hablar de deberes de las partes. Sí, Sol se pudo conectar, espectacular. Hola, Sol. Hola. ¿Qué tal? ¿Tuviste que descargar la aplicación, no, para conectarte? Sí. Ay, no entendía nada. Qué bien. Bueno, ya está bien. Bueno, hagamos así, Julia, a ver si te parece. Responde las 3 preguntas que tenés vos. Dale. Sigo con el Laureano, que me van a llevar un rato largo. Y Sol, no sé si tiene alguna pregunta. Sol, ¿tenés alguna pregunta? Una pregunta tengo. Una. ¿Cuál es? Para que voy a buscar mis cosas de procesal, que como no podía entrar estaba con familia. Bueno, dale, está bien. Bueno, Julia, Sí, cuando vos digas, arrancamos con la grabación. ya arranqué con la grabación. De última Sí. después lo corto todo lo anterior. ¿Te vas a tomar la tarea de editar? Sí, tampoco es tanto. No, ya sé, está bien, pero no te quiero sobrecargar de tareas. No te preocupes. Bueno, me estás dando una mano bárbara. Genial. Para eso estoy. Bien. Tengo las preguntas si te interesa para empezar. Bueno, la primera de las preguntas, si no me equivoco, era temeridad y malicia, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, para responder esa pregunta lo que tenemos que recordar es que todo el proceso está basado en el concepto de cargas. O sea, no hablamos en el proceso de obligaciones o de deberes, sino de cargas, que es una derivación del principio dispositivo. El principio dispositivo, como sabemos, determina que son las partes las que impulsan el proceso, que son las partes las encargadas de realizar las peticiones necesarias para que el proceso avance hacia la sentencia. Sin esa actividad de las partes, el proceso no avanza. Por eso mismo es que las partes tienen la carga de realizar determinadas actividades durante todo el proceso. Si las partes no las realizan, entonces nadie las va a llevar adelante por ellas. Básicamente el principio dispositivo nos va a decir eso. ¿Y qué es la carga, básicamente? La carga es el imperativo del propio interés. Hay un acto que vos tenés que realizar y si no lo llevas a cabo, esa facultad que vos tenías para realizar se pierde. Entonces, el único perjudicado de la falta de realización de ese acto sos vos, porque no lo llevaste a cabo. ¿Hay alguna sanción por no realizarlo? No. ¿Se puede imponer obligatoriamente? No. ¿La parte contraria puede pedir que te sancione de alguna manera? No. ¿Quiere decir que perdiste el juicio? No. ¿Y qué quiere decir entonces? Quiere decir que una facultad que vos tenías para ejercer no la realizaste, no la llevaste a cabo y perdiste esa posibilidad, esa facultad que te daba el ordenamiento. Por ejemplo, si el código te dice que vos tenés 15 días para contestar la demanda, vencen los 15 días y no te presentaste a juicio, perdiste la posibilidad de contestar la demanda. Tan simple como eso. ¿Quiere decir que ya perdiste el juicio? ¿Quiere decir que lo que dijo el actor es cierto? No, nada de todo eso. Como se ve, el proceso está estructurado sobre la base de este imperativo del propio interés. Todo avanza porque existen las cargas. Ahora bien, ¿existe algún deber a cargo de las partes? Sí, existe un deber que es el deber o los deberes de lealtad, probidad y buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir no sorprender a la contraria, no realizar un acto que sea contrario a los intereses deslealmente, digamos, sorprendiéndola de la parte contraria o del tribunal. Esto es se debe comportar con respeto y no realizar actividades que sean contrarias a la buena fe. Esto es al estándar de un buen padre de familia, al estándar de un buen hombre de negocios, o realizar actividades que sean contrarias con actividades anteriores de la propia parte que vayan en contradicción con lo que se llama la teoría de los propios actos. Bueno, acá sí hay una sanción porque esto se trata de deberes, son imperativos establecidos en beneficio de la comunidad toda que debe realizar toda persona y que si no lo cumple corresponde la imposición de una sanción.
En este caso, las conductas contrarias a los deberes de lealtad, probidad, buena fe y respeto al tribunal es lo que se conoce como, básicamente, temeridad y malicia. ¿Qué es la temeridad? La temeridad es la conducta o la actuación de quien sabe que no tiene razón, pero sin embargo litiga. Es la actuación aún frente a la conciencia de la propia sin razón. Yo sé que no tengo razón, yo sé que ya perdí este juicio, pero no importa. Litigo y propongo prueba. Todo esto por el solo hecho de litigar y nada más. Bueno, esa conducta es susceptible de ser sancionada. Lo mismo que la malicia. La malicia es la conducta dilatoria que tiende a extender el proceso para no cumplir con lo que yo sé que necesariamente en algún momento me va a caber esta imposición. Yo voy a tener que cumplir con lo que me están reclamando. O también podría ser impuesta a la parte actora, pero en general es llevada a cabo por la parte demandada. Cualquiera de esas dos conductas, tanto sea la conducta del que actúa sabiendo que no tiene razón, evidentemente no tiene razón, o del que dilata el proceso, evidentemente su actividad tiende a la dilación del dictado de la sentencia, cualquiera de esas dos conductas puede acarrear una multa que puede ser hasta el 30% del monto del proceso y puede ser impuesta a la parte que litigó sin razón y a su abogado. Por lo cual hay que tener cuidado con esto de la temeridad y la malicia y de actuar como si uno fuese un mercenario, ¿sí? Julia, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es del aviso de ley de las notificaciones. Sí. La pregunta es como más o menos, ahora si querés la leo bien, pero ¿de dónde surge? Porque no surge del articulado del código. Que dice que del artículo 140 y 141 dicen que si el oficial notificador no encontrara a la persona a notificar, entregará la cédula a otra persona en la casa o en su defecto la fijará en la puerta. En clase vimos sobre un aviso de ley que el oficial notificador realizaba diciendo que iba a pasar al día siguiente. La ley no aclara esto. Claro. Ahora, para que te saco del centro de la pantalla. Ahí está. Y pongo el monstruo. El artículo 339 del Código Procesal de la Nación, este es el Código Procesal de la provincia, que básicamente dice exactamente lo mismo en el artículo 338, lo mismo que el 339 de Nación, dice que la citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquel fuere hallado juntamente con las copias a que se refiere el artículo 120. Si no lo encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente, y si tampoco entonces se hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 141. Y que si el actor hubiese denunciado un domicilio falso, se va a declarar la nulidad con costas a su cargo. Básicamente, los dos artículos dicen, tanto el 338 de provincia como el 339 de nación, dicen básicamente lo mismo. Claro, no está en el capítulo de la notificación por cédula, no está en el capítulo de notificaciones, porque el aviso de ley solo está previsto para una notificación, que es la notificación del traslado de la demanda. Es tan importante, es tan crucial ese acto, esa notificación en particular, que el código impone una previsión especial, impone un recaudo particular, que es notificar personalmente la cédula o el traslado de la demanda por cédula en la persona del demandado. El legislador puso especial empeño en que el demandado se entere que hay una demanda en su contra. Después, todas las demás resoluciones no hace falta que se cumpla con el aviso de ley. Pero en el caso del traslado de la demanda, que es la primera ocasión en que una persona se entera que fue demandado, en ese caso el legislador dice, esa cédula, por favor, entréguensela en persona al demandado. Pero ¿qué pasa si el demandado no se encuentra? Bueno, en ese caso, el legislador estableció un mecanismo de sustitución. Entonces, dice, si la persona vive ahí y la persona no se encuentra, pero vive ahí, o sea, nadie sale a decir el oficial notificador no vive ahí, sino que le dicen, sí, vive acá, pero no está trabajando, está de vacaciones, lo que sea. Entonces, en ese caso, la ley lo que contempla es la necesidad de que el oficial notificador deje un aviso. Esto es que le diga a la persona que le atendió, la persona de la casa que le abrió la puerta, que le diga, voy a pasar al día siguiente, avise a esta persona que yo voy a volver para notificarlo del traslado de la demanda. Dicho y hecho, al día siguiente, el oficial notificador vuelve a practicar la notificación. Y aunque no se encuentre nadie,
entonces ahí deja la cédula y cumple con el mecanismo, ahora sí, del artículo 140 y del artículo 141. Esto es, si vuelve al día siguiente y lo atiende la misma persona, entonces le dice, toma la cédula, está notificado Juan Pérez, que es a quien está dirigida la cédula de notificación. Ahora, si sale esa persona y le dice, no, mire, ya no vive más acá, no importa. Ya le dije ayer que iba a volver y le voy a dejar la cédula de notificación. Y 3, si nadie le abre la puerta, entonces el oficial notificador, que ya dejó el aviso de ley el día anterior, la deja fijada en la puerta de acceso, en el buzón, o no sería recomendable, pero se la podría dejar al perro también, y el oficial notificador dejar constancia de que fue notificado. Y en ese caso, esa persona ya fue notificada. Olvídense de lo del perro, pero puede dejarla fijada en la puerta de acceso al lugar. Julia, no sé si es claro lo que acabo de decir. Sí. ¿Sí? Bueno. Pero los que deberían decir si es claro o no son Laureano y yo. Sí, Si a ellos les pareció sí, claro. sí. Sí, claro. Sí, fue claro. Bueno, muchas gracias. Julia, 3. Sí. La tercera pregunta tenía que ver con la competencia en razón del turno. Cierto. La competencia en razón del turno es... A ver, tenemos un montón de causas que se van a designar o se van a radicar en determinado lugar y para determinada materia. Esto es, vamos a tener jueces, pues supongamos, de la Ciudad de Buenos Aires y también vamos a tener jueces de la Ciudad de Buenos Aires que son jueces en lo civil patrimonial, por ejemplo. Pero vamos a tener una cantidad infame de causas y vamos a tener muchos jueces que van a entender en esas. Ahora, para poder designar a uno de esos jueces, lo que vamos a tener que hacer es designar a ese juez por sorteo. Eso tradicionalmente se lo llamó por turno, porque antes le tocaba en determinado momento a un juez y después pasaba ese turno a la semana siguiente a otro juez y a la semana siguiente a otro juez, pero de esa forma corríamos el riesgo de que se eligiese el juez y de esa forma poder perder la imparcialidad. Ahora el mecanismo, que se sigue llamando por turno, es un mecanismo de sorteo. Esto es, yo ingreso una causa por la Mesa General Receptora o en la provincia de Buenos Aires por la Receptoría General de Expedientes y lo que hace el sistema automáticamente es sortearlo. Esto es, hacer un sorteo entre los jueces del mismo fuero y de la misma competencia territorial. Eso es lo que se denomina competencia en razón del turno. Julia, vos ya no tenés más preguntas, ¿no? No. Bueno, Lautaro, vos habías preguntado acerca de litisconsorcio y la intervención de terceros, porque son dos puntos que no llegamos a ver en clase. Sí. El litisconsorcio es cuando en la condición de actor o de demandado interviene más de un sujeto procesal. Nosotros lo que sabemos es que en el proceso, de acuerdo al principio de dualidad, solo hay dos partes. Un actor, un demandado. No, ese dedo no se usa. Un actor, un demandado. ¿Tá? Entonces, pero en la condición de actor vamos a poder tener a más de un sujeto, ¿sí? Vamos a poder tener varios sujetos que intervengan en la condición de actor. Y lo mismo en la de demandado.